Con Ethel Barilka ya tuvimos varios encuentros a lo largo de nuestra vida compartida y es una referente hoy esencialmente en lo relacionado con la formación y la ubicación de la mujer en el estudio judaico y en el papel de la mujer en la vida judía en general. Y ahora Ethel organiza un seminario especial que ahora vamos a explicar cómo se llega a él y en qué fecha será, pero alrededor de un tema que conmueve a muchos israelíes y a muchos judíos de la diáspora también, y es alrededor del papel o de la figura de la mujer, de la Isha, mujer aguná. Ethel, buenos días, y explícanos qué es una mujer aguná. Buenos días, Gabriel. Voy a tratar de explicarlo brevemente. El concepto de mujer aguná es un concepto establecido por la Halajá, que en principio, en la mirada normativa pura, es aquella mujer cuyo marido ha desaparecido y que por lo tanto ella no está en condiciones de casarse nuevamente porque no está ni divorciada ni es viuda. Esos casos existían y existen, pero son, digamos, los minoritarios. Hoy en día utilizamos también el término con un poco como una extensión, si tú quieres, del término, y lo utilizamos también para lo que se llama en hebreo mujeres mesurabot get, mujeres cuyos maridos les niegan el divorcio. Y si bien son dos situaciones diferentes, las consecuencias para la mujer son las mismas. Por eso es que, hacemos como un package, ¿no? Porque la mujer cuyo marido no le da el divorcio, le pasa lo mismo, no puede volver a casarse porque todavía no está divorciada, pero tampoco es viuda. Por eso muchos incluso la llaman una viuda en vida, ¿no? O sea, es como una figura muy, muy problemática y yo diría que muy dolorosa para la mujer que lo vive, pero para el pueblo en general creo que es un problema que tenemos todos. ¿Qué consecuencias prácticas tiene una mujer que no se le concede el divorcio o que su marido desapareció con respecto a cómo la ve la sociedad e incluso qué sucede si tiene hijos? Ya, yo creo que más allá del tema de cómo la ve la sociedad, hoy en el siglo XXI el tema fundamental es qué pasa con ella. O sea, una mujer observante que no puede volverse a casar porque todavía no está separada, obviamente está totalmente limitada porque no puede rehacer un vínculo, ¿sí? Íntimo o un nuevo vínculo matrimonial. La mujer no observante, pero que se ha casado, como la mayor parte de nuestro pueblo, por jupá, y que por lo tanto necesita también de un divorcio halágico, si no realiza el divorcio y vuelve a unirse con otro hombre, la consecuencia tiene que ver más que con ella, con sus hijos, porque el estatus, en caso de que hubiera hijos de esa segunda unión, el estatus de esos niños es muy problemático. Por lo que yo creo que es importante hablar del tema también para que sepamos no solo las consecuencias que tiene sobre nosotras, sino también dos cosas. Uno, cómo evitar las posibles consecuencias para la generación que sigue y sobre todo que sepamos qué herramientas tenemos o qué herramientas existen en la normatividad judía para tratar de prevenir esa clase de situaciones o incluso para solucionarlas en ciertos casos, exigiendo una acción más, yo diría, más radical o más tajante de los tribunales rabínicos mismos. Una persona que se casa y se divorcia, ¿cómo es el proceso estándar del divorcio? Mira, el divorcio en el judaísmo hay que decir varias cosas, porque es un tema complejo. Primero hay que decir que hay divorcio en el judaísmo, que esto no es un como si cualquiera, porque si nosotros miramos las historias de las religiones y comparamos con algunas otras, no siempre la figura del divorcio existe. En el cristianismo esta figura no existe hasta el día de hoy, en ciertas ramas por lo menos. Entonces, el hecho de que exista el divorcio ya es un punto plus, digamos. La problemática tiene que ver con que conforme a las normas de la Torá,
el hombre tiene una cierta prerrogativa sobre el divorcio a diferencia de la mujer, lo cual genera un desequilibrio, ¿sí? No es que la mujer no puede pedir el divorcio, puede pedirlo, pero el divorcio tiene que ser otorgado en dos condiciones muy especiales. Uno es por voluntad, o sea, no se puede coercionar al hombre para que entregue el divorcio, y tiene que ser en presencia. Entonces hay aquí, si bien la ley establece también algunas salvedades de cómo podría hacerse si no hay presencia, el tema de la voluntariedad, de que tiene que ser un acto electivo, es el tema que traba. Así como la unión de la pareja se supone que es un acto electivo, también la separación. El problema, otra vez, tiene que ver con que la norma toránica prevalecía la posibilidad del hombre. A lo largo de la historia, nuestros sabios han hecho una serie de ajustes, digamos, ¿okay?, para tratar de balancear esto. Sin embargo, a la hora de la hora, si uno tiene que referirse a la ley toránica, sigue primando esta desventaja. Y esto tiene más que ver con la Torá, más que ver con la Torá, tiene que ver con la aplicación de la norma en los tribunales. O sea, los tribunales rabínicos tienen más, o tendrían en teoría más fuerza de acción que la que ejercen de manera concreta. Y esto es parte de lo que causa, digamos, toda esta problemática. La ley judía prevé sanciones, prevé muchas cosas, digamos, presiones sociales, ¿sí?, que pueden realizarse contra el hombre que no entrega el divorcio. Sin embargo, en general, los tribunales no optan por esa opción. Digo en general porque también hay que reconocer que hay tribunales sumamente activos y sumamente combatientes en ese sentido. ¿Okay? En el Israel moderno, tras la creación del Estado de Israel, por lo que se llama el acuerdo de status quo, los temas personales, o sea, divorcios, matrimonios y entierros, quedaban bajo monopolio de alguna manera de la ortodoxia judía. Pero, por ejemplo, si tú te divorcias y después hay que determinar cuánto dinero hay que pasar el padre a la madre para manutención, eso ya es un tema civil, que queda ya en norma del Estado. Pero ciertos temas que son que tienen que ver con temas personales quedaban en manos de tu religión. Entonces un judío se casaba o se divorciaba bajo la ley judía, y si tú no querías casarte bajo la religión, bueno, te tomabas un avión y te ibas a Chipre. Ahí entra el tema también del divorcio. Pero lo cierto es que en los últimos años ha cambiado eso. Antes una persona, o por lo menos va cambiando, una persona se escapaba del mundo y la mujer no tenía protección. Entonces lo que te quiero preguntar es, para no quemar tampoco la actividad que vas a hacer, pero dime una medida moderna que toma el Estado en conjunto con el rabinato para presionar a aquel que no quiere dar divorcio para que lo dé. Mira, en el Estado de Israel, como dijiste bien, los tribunales actúan por fuerza de la ley. Por lo tanto, tienen lo que en hebreo decimos shinaim, tienen dientes, pueden morder, o sea, tienen la posibilidad de aplicar sanciones. Y de hecho, el tribunal rabínico puede aplicar sanciones de embargo de bienes, puede aplicar sanciones hasta de cárcel. O sea, hay algunos casos extremos en los que sucede. El problema fundamental tiene que ver con que los tribunales rehúsan aún a utilizar esta clase de recursos por temor a lo que decíamos antes de que el divorcio sea coercitivo, ¿sí? Entonces hay como un juego en ese sentido. Pero sí, la ley, y hay cambios importantes, le otorga al tribunal la posibilidad de hacerlo. Tenemos también algo que es nuevo, de hace muy poco tiempo, que es el tema de que la posibilidad de que los tribunales rabínicos israelíes traten temas de agunot
de la diáspora, que hasta ahora no podía pasar, hoy en día ya pasa, y también hemos sido testigos este año, por ejemplo, de Sarbanei Get, de hombres que no entregan el divorcio o que no quieren entregar el divorcio y que se encuentran en Israel, y su mujer se encuentra fuera de Israel, que por ejemplo se les ha negado la posibilidad de salir del país. ¿Okay? Una especie de paralización, si tú quieres, de los pasaportes. O sea que hay posibilidades de aplicar más sanciones que las que se aplican. Sin embargo, la situación de desventaja en la que la mujer muchas veces tiene que renunciar a, por ejemplo, al alimento de los niños, o sea, tiene que negociar el divorcio, digo negociar porque en realidad es un chantaje, sigue aún existiendo, ¿sí? Y lo que tú mencionabas de los tribunales civiles y los tribunales religiosos, eso es un caso muy particular de Israel, donde tenemos como dos sistemas paralelos, y el tema económico puede tratarse en los dos dependiendo de dónde se presente la demanda. Por lo tanto, es bastante complicado. Yo creo que la situación en la diáspora es más compleja aún. Por esta falta de poder de los tribunales. Los tribunales actúan por fuerza de la voluntad de los miembros de la comunidad y no por otra cosa. Hay algunos intentos, sin hacer spoiler, pero hay algunos intentos de buscar soluciones civiles, por ejemplo, de demandar al hombre por maltrato psicológico en el caso de que se niega a entregar el get, o hacer una demanda de carácter económica ante los tribunales civiles de ese país, lo cual presiona al hombre para que entregue el get. Por eso es que pensamos que es tan importante hablar de esto. Sí, Gabriel, perdón. Vivo en Venezuela y pertenezco a la comunidad judía y soy una persona creyente, estoy institucionalizado, pero el matrimonio en estos países de la diáspora es un matrimonio esencialmente civil. Yo puedo además, y hago un matrimonio religioso, pero cuenta para dentro de la comunidad. Yo puedo divorciarme en ciertos países desde el punto de vista civil, pero todavía estoy anclado desde el punto de vista religioso porque no me dan el divorcio a mí. Dame un ejemplo de algo que se puede hacer con los nuevos vientos que soplan con respecto al tema para que una persona en la diáspora que se casó en Argentina y no tiene el divorcio judío, pero sí tiene el divorcio civil, pueda de alguna manera presionar al marido para que efectivamente pueda otorgar ese divorcio. Ya eso varía mucho de país en país, como te decía recién. Parte de lo que se trata de hacer en algunos países es llevar el tema ante las cortes civiles, en el sentido de que la negación del divorcio religioso se convierta en una especie de violencia psicológica, maltrato psicológico, etcétera, etcétera. Ese es un camino. Otros, que en Latinoamérica prácticamente no existe, pero existe en otros lugares, es la posibilidad, por ejemplo, de vincular, ¿no? De que el Estado vincule y diga, hasta que usted no entregue el divorcio religioso, nosotros no le otorgamos el divorcio civil. Hay cosas que tienen sus bemoles, porque sería como interferir en la vida privada de las personas, pero hay estados que sí lo están haciendo. Y lo último es lo que te mencionaba recién, de la posibilidad de que pasado un tiempo determinado, cuando la comunidad no puede resolverlo, pueda interferir el tribunal o los tribunales israelíes, que en algunos casos servirá y en otros no, porque no a todo el mundo le importa mucho qué pasa con los tribunales en Israel, aunque, otra vez, si hablamos del mundo observante, la presencia de Israel es muy fuerte y la mayoría de la gente quiere poder entrar y salir de Israel de una manera abierta y normal. Este tipo de iniciativas, como el seminario que estás organizando, ¿es una iniciativa esencialmente femenina o considerás que los hombres estamos conscientes de esta problemática y este desfasaje del tiempo? La iniciativa de organizarlo es femenina. La necesidad de que todos sepamos de estos temas, hablemos de estos temas, nos eduquemos
conozcamos las posibles soluciones. Una de las cosas que no mencioné, por ejemplo, es la posibilidad de hacer un contrato prematrimonial que toma en cuenta la posibilidad de evitar esta situación. Yo creo que es fundamental que los hombres tomen parte de esto, Gabriel, porque la mujer sufre la situación, pero yo creo que el hombre se denigra. O sea, aquel hombre que no entrega el divorcio y que utiliza esa fuerza que la Torá en principio había otorgado, no está haciendo más que una manipulación muy, yo diría, hasta malvada, ¿sí? En relación a su pareja, que después de todo, aunque la vida los haya separado, en algún momento fue la mujer con la que eligió convivir. Por lo tanto, creo que sí, es importante que todos nos eduquemos. Las mujeres para saber prevenir, conocer, entender qué quiere decir. La manipulación normalmente no aparece solo a la hora del get, tiene que ver con todo, muchas veces con una historia de la pareja. Por lo tanto, es importante detectar también algunas situaciones y para eso es bueno educarse o prepararse. Y los hombres lo mismo, o sea, saber hasta dónde llega esta posición, yo diría, de soberbia, ¿sí? De que porque la Torá me otorgó en un momento determinado cierto poder, lo sigo utilizando. Entonces sí, creo que es fundamental que la gente hable de esto, creo que es fundamental que los medios comuniquen acerca de estas problemáticas, que los rabinos hablen de esto, cosa que sea otra vez que se hace lamentablemente muy poco. Hablemos sobre el seminario y el encuentro que estás organizando. ¿Para cuándo y cómo hace una persona que le interesa, y espero que nos interese a todos, para participar? El encuentro va a ser el 21 de febrero, que es domingo, para que todos estén libres y puedan participar a las 18 horas de Israel. O sea, hay que calcular el horario en nuestra web www.mujeryjudaísmo.com están todos los datos de todas las ponencias que se van a dar. Tenemos unos 6 presentadores con diferentes temáticas, con diferentes temas, testimonios personales. La idea es poder de verdad mostrar el tema en su amplitud para despertar el interés, para empezar a conocer y para abrir el diálogo acerca de esto. Entonces, el 21 de febrero a las 18 horas, déjame decirte que lo hacemos esa semana porque esa semana es la semana en que se marca el Día de la Mujer Aguná, que es una fecha que marcan todas las instituciones o todas las organizaciones femeninas, y no feministas, sino femeninas, todas, absolutamente todas, desde la derecha hasta la izquierda. Es una coalición internacional de mujeres, de organizaciones femeninas que marcan este día para justamente elevar la concientización al respecto del mismo. ¿Tiene algún costo? ¿Hay que anotarse? No, no hay que anotarse y no tiene costo. O sea que lo único que hay que hacer es entrar al Zoom y estar dispuestos a aprender, a participar, a pensar, y para obtener el link del Zoom, lo más recomendable es buscar las publicaciones nuestras o en el sitio web o en la página Facebook de Mujer y Judaísmo. Ahí van a tener los horarios, la programación y también el link para entrar al Zoom. Muchas gracias, Ethel. Un placer volver a hablar contigo. No, por favor, gracias a ti y bueno, los esperamos a todos.